8 de la mañana con 5 minutos, 8:05, y estamos agradecidos como siempre con el doctor Rolando Dromundo que nos regale de su tiempo desde la República Checa. Vamos a escucharle. Doctor, qué gusto saludarle este día. Le saludamos Viridiana Pacheco y un servidor esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Viridiana? Mucho gusto, como siempre, estar con ustedes, pues ya con los primeros fríos en serio de acá del invierno por acá, pero con mucho gusto de acompañarlos. No, hombre, muchísimas Nada más gracias. por mera curiosidad, ¿a cuánto llegan los fríos por allá? Ahorita como -1, pero si todavía no está, es noviembre todavía, así que todavía le falta, pero No, bueno, bueno. O sea, son, pero son ya los se siente. primeros fríos, ¿no? Sí. Sí, es como el aviso, ¿no? No, bueno. Oiga, Doc, pues le hablamos y agradecidos porque nos comparta su opinión. Queríamos conocer su opinión de cómo están las cosas allá en Europa. Ganó Donald Trump y eso evidentemente puede cambiar las cosas mucho en Europa, sobre todo con los conflictos que hay allá en economía, la OTAN. Hay tantas cosas que pueden cambiar. Bueno, sí, digo, bueno, hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar. Yo creo que en el fondo no habrá tantos cambios trascendentales, pero sí una cosa que sí puede cambiar radicalmente el tenor es el apoyo financiero a Ucrania, ¿no? En este caso, se ha especulado mucho que una vez que llegue Trump, y bueno, ha dado a entender, digamos, a veces más directamente, a veces no, porque hay que recordar que Donald Trump también cambia mucho de opinión, pero hay indicaciones que se va a cerrar el apoyo económico, el apoyo militar, que este año puede sumar $60,000 millones, es una cifra enorme, Uh-huh. ¿no? Entonces, que obviamente de cortarte ese apoyo militar a Ucrania, pues justamente va a significar un cambio y una obligación para el gobierno ucraniano de sentarse a las mesas de negociaciones, porque para Ucrania sería imposible resistir sin el apoyo, digamos, de Estados Unidos, no más allá de que ha habido especulación de que los europeos podrían intentar cubrir digamos, este déficit provocado porque Estados Unidos deja de financiar. Ahora, sin embargo, de ahí a que signifique el fin de la guerra, hay un largo trecho porque pueden pasar muchas cosas y pues sobre esto se especula, ¿no? Y bueno, para agregar también, pues justamente la semana pasada tuvimos una escalada muy grave en la cual Estados Unidos autorizó el uso de misiles de media distancia, bueno, de cierta distancia para uso en territorio ruso, y justamente esto provocó una respuesta de Rusia de utilizar ciertos misiles también, misiles balísticos de medio alcance que nunca había utilizado, que serían capaces de portar armas nucleares para demostrar justamente el poderío del arsenal que tienen ellos, y justamente, bueno, eso pues aumentó la tensión en la zona, ¿no? Claro. ¿Ves cercano estas pláticas, estos acuerdos de paz? Ahora no, yo creo que mientras la administración Biden está dando señales que lo que quieren dejar ellos es, digamos, dar todo el apoyo militar que puedan para escalar a un nivel que no se les salga de control, pero digamos que sigan obligando a Estados Unidos a mantener como el rol importante de aquel que decide. Sin embargo, esas pláticas de paz creo yo que pudieran darse, uno, en el momento que empiecen a cortarse los fondos para el gobierno ucraniano, en el momento que Ucrania deje de recibir fondos por parte de Occidente, principalmente Estados Unidos, ellos están obligados a sentarse a la mesa de negociaciones porque no podrían resistir más de 3 meses en el frente de combate, ¿no? Entonces, justamente, una vez, si uno calcula, a partir de que llegue Trump el 20 de enero, si efectivamente se corta, no sabemos si total o parcialmente, el apoyo militar a Ucrania, pues bueno, justamente esto va a ser, digamos, un aliciente para que obligarlos a sentar a la mesa de negociación y buscar un acuerdo político de salida, que en el fondo tiene que ser un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, más que entre Rusia y Ucrania, ¿no? Exacto. Estamos platicando con el doctor Rolando Dromundo, doctor en geopolítica y analista. Él está en República Checa. Oiga, Doc, ¿cuál es la percepción? Porque nosotros estando aquí pegaditos a Estados Unidos, pues obviamente los medios de comunicación pintamos y nos pintan a nosotros mismos, a los rusos como los malos. Sin embargo, cuando uno hace el ejercicio de tratar de entender las razones rusas y empieza uno a escuchar a la explicación que dicen es que se me están metiendo, es que me habían prometido que no, la OTAN no iba a estar pegada a mí, es que lo vemos como una amenaza. Existen dos versiones que son totalmente diferentes. ¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre la realidad y la que tienen en Europa los demás países? Bueno, es que creo que, bueno, sobre todo no hay que entenderlo como un conflicto de buenos y malos, ¿no? Son Uh-huh. conflicto entre dos élites, es un conflicto de poder entre Rusia y Estados Unidos, cada uno por mantener una posición hegemónica, ¿no? Aquí, obviamente, la retórica de cada uno va a ser, digamos, justificarse como que ellos son los buenos y como los otros son los malos, pero Uh-huh. hay que entender una cosa. Al final de la Guerra Fría había habido un acuerdo de palabra
en aquel momento con Gorbachev, que la OTAN ya no se iba a extender más, ¿no? Después pasaron los años y justamente los rusos empezaron a mostrar preocupación de, oye, ya se acabó la Guerra Fría, la OTAN es un producto de la Guerra Fría, se desmanteló el pacto de Varsovia y tú sigues extendiendo la OTAN. Entonces, justamente los rusos empezaron a mostrar preocupación en el hecho de que, bueno, una organización militar, se supone en tiempos de paz, se seguía expandiendo en torno a Exacto. las fronteras rusas, ¿no? Y bueno, justamente Ucrania era, digamos, como la cereza del pastel, porque desde Estados Unidos siempre tuvo como objetivo incorporar a Ucrania a la OTAN, y Rusia marcó claro desde hace muchos años que esa era su línea roja y que ellos no lo iban a permitir. De Exacto. la misma manera que si imagínense el gobierno mexicano muy en su derecho, decide abrir una base naval en Tijuana con los chinos, pues bueno, obviamente a los 5 minutos el Pentágono manda tropas a Palacio Nacional, porque no lo van a permitir, porque Claro. así funciona. No se trata, digamos, de justicia, se trata de que así funciona la lógica de los grandes poderes, ¿no? Entonces, digamos, una respuesta a que se invitó a que hubiera un acuerdo político, hubo varios intentos, simplemente que Estados Unidos siguió presionando, Exacto. siguió también, las élites ucranianas son muy manejables a quien les ofrece más dinero, quien les ofrece más condiciones, y bueno, se dejaron seducir por el dinero de Washington y justamente eso al final llevó al Estado ucraniano a fracturarse y a colapsar y a una guerra pues que ha costado cientos de miles de personas Sí. la vida hasta este momento, ¿no? Si el pleito principal es entre Estados Unidos y Rusia, ¿cuál es el papel de Ucrania aquí? Es que Ucrania tiene en términos geográficos una situación estratégica, digamos, si uno ve un mapa de Europa, o sea, digamos que el objetivo de tener como columna vertebral de la OTAN sería tener Francia, Alemania, Polonia y Ucrania, y Ok. esto permitiría justamente controlar para la OTAN absolutamente toda Europa. Entonces, para eso, digamos, además, el hecho de tener a Ucrania en la OTAN permitiría justamente tener misiles estratégicos muy cerca de Moscú y eso justamente, digamos, rompen el esquema de balance que ha habido histórico entre Estados Unidos y Rusia en términos de lo que sería una eventual guerra nuclear, porque a final de cuentas, recordemos, una de las cosas que evitó que haya un conflicto nuclear es el hecho de la destrucción recíproca asegurada, que se llama, porque es el hecho de que como una guerra es el fin de la humanidad, pues justamente por eso no nos vamos a atacar, porque mantenemos ese equilibrio y porque ninguno va a ganar, ¿no? Entonces, eso estaba claro, pero siempre se siguen buscando pasos de cómo desbalancear digamos, esa situación. Entonces, por eso, para Estados Unidos busca como una cuestión estratégica eventualmente tener Ucrania de su lado y Rusia por muchas razones, no nada más estratégico-militares, pero también político-histórico, culturales, lingüísticas y muchas otras, no estaba dispuesta a ceder la cuestión de Ucrania como un país que entrara de pleno en la órbita, bajo control de la órbita occidental. Entonces, bueno, Ucrania quiere decir tierra de frontera y al pueblo ucraniano le ha tocado la tragedia de vivir invasiones desde los mongoles, los polacos, en la Segunda Guerra Mundial fueron quienes más sufrieron y bueno, y les ha tocado pues justamente una serie de guerras en toda la historia justamente por encontrarse en esa posición estratégica entre varias Sí. civilizaciones, entre varios imperios que han peleado tantísimas veces sobre su territorio, ¿no? Sí, no, qué cosa. Ahora, Donald Trump no es el mejor amigo de la OTAN. Quizá esto le convenga a Rusia, ¿no? Bueno, es que Donald Trump dice muchas cosas. En efecto, Donald Trump, digamos, es probable que se separe, pero tampoco va a poder romper de lleno con todos los pactos y con todos los acuerdos, ¿no? Justamente porque lo hemos visto, bueno, su misma administración anterior estuvo lleno de fracturas y pleitos al interno, tanto del Pentágono como todos, porque no todo el mundo a veces causaba sorpresa la manera en que quería. Estados Unidos no puede romper con la lógica de su política exterior de forma imperio, ¿no? Entonces eso justamente es cierto que probablemente dé menos dinero a la OTAN, probablemente se va a involucrar menos en la cuestión ucraniana, pero eso tampoco implica que digamos va a romper de tajo, ¿no? Además, Estados Unidos en este momento aparentemente lo que le va a importar más es la confrontación contra China, ¿no? Entonces justamente en esa confrontación contra China, si eventualmente quieren tener también apoyo de Europa para este enfrentamiento con China, no puede romper de tajo con la OTAN, quizás vaya a haber alguna una disminución del gasto, sí, obligar, digamos, a que los países europeos también participen más en el gasto, pero tampoco esperemos una reducción del gasto militar de Estados Unidos, que hay que recordar que el gasto militar de Estados Unidos es mucho más grande
China, Rusia y la India juntos, ¿no? Entonces, digo, justamente es vamos, ahí eso no va a cambiar, digamos. Puede cambiar, digamos, el objetivo principal de lo que será la política exterior, pero habría que ver, insisto, que tome forma porque, digamos, a veces la manera en que Donald Trump bueno, define y hace las cosas pues puede ser bastante confusa, entonces seguramente habrá matices, pero tampoco creo que pueda romper de tajo, porque eso podría provocar, digamos, un cisma también en Europa, ¿no? ¿Rusia tiene algún interés territorial en todo lo que está sucediendo? Bueno, digamos que en lo de Ucrania, pues bueno, lo que se ha manifestado y lo que aparentemente, digo, sería la parte de un acuerdo de paz sería justamente acordar que de lo que es territorio ucraniano, bueno, que Crimea, que ya desde 2014 está, digamos, administrado por Rusia, los dos regiones del Donbass, de Donetsk y Lugansk, y las dos regiones que ya Zaporizhia y Gerson, esos cuatro, estamos hablando de 5 regiones que ya entran de la parte de la legislación rusa, digamos, ¿no? Entonces ellos ahí, acá territorialmente, ellos ya asumen como parte de su territorio 5 regiones que algún momento pertenecieron a Ucrania. Entonces eso ahí es parte, digamos, de lo que se van cuando se sienten a negociar y además las están, digamos, las controlan político-militarmente, parcial o totalmente, según el caso, ¿no? Entonces ahí, ¿hasta cuándo? Porque no han dejado claro exactamente el límite de cuál es el objetivo territorial. Queda claro que no les interesa todo el territorio ucraniano por muchas razones, ¿no? Es complejo explicar, es solo una pequeña parte, pero es aquella parte que representa como el 20-25% del territorio ucraniano, y es aquella parte que les permite mantener un vínculo estratégico con el Mar Negro, con el Mar de Azov, y bueno, vincularlo con el resto de las regiones rusas, y sobre todo, bueno, eventualmente, desde el punto de vista estratégico, naval y militar, les sería bastante funcional, además de las reservas de minerales y de carbón que tienen estos territorios. Sí. Doctor, última pregunta, su opinión sobre el tema de Benjamín Netanyahu y la corte que ya dio la orden de arrestarlo, ¿cómo se percibe como un esfuerzo vano que no llegará a ningún lado? ¿O qué opina? Bueno, creo que son esfuerzos simbólicos que en lo real cuenta muy poco, pero lo simbólico también cuenta porque a final de cuentas es denunciar a Benjamín Netanyahu como lo que es, como un criminal, como una persona que es cómplice de serios crímenes de guerra, digamos, por muchísimo menos que eso, y si uno compara las cifras, o sea, si uno compara por muchísimo menos que eso, se dictó una orden de aprehensión contra Vladimir Putin, ¿no? Y al final, y el mundo estaba, bueno, y Occidente estaban todos al unísono en condena, y acá parece que cuesta mucho trabajo condenar a Netanyahu sin sonrojarse, sin tratar de justificarlo, sin tener que buscar el argumento, como decir, no, bueno, lo que estamos viendo en Gaza es una masacre sin comparación de lo que está pasando en otros lados del mundo, y bueno, también después con su réplica en Líbano, ¿no? Entonces, justamente, es difícil que llegue a algo concreto, es difícil que llegue a un arresto por la gran red de protección que tiene de países aliados Israel, pero es importante a final de cuentas subrayarlo como lo que es, y que lo que estamos viviendo en Gaza es una masacre y que tiene una proporción a nivel humanitario mucho más grande, digamos, de lo que pasa en Ucrania. Si uno compara las víctimas civiles en Ucrania con las víctimas civiles en Gaza, es exponencialmente mucho más grande en Gaza, ¿no? Lo que está sucediendo. Y parece que eso es como más tolerable, más perdonable. A Israel nadie lo sanciona, a Israel nadie lo deja fuera de eventos deportivos, a Israel todos le permiten, digamos, interactuar en el ámbito de las organizaciones internacionales como si nada, mientras que, digamos, que por menos que eso, si no eres aliado de Estados Unidos, pues te sancionan más fácilmente, ¿no? Sí, no, qué cosa. Oiga, doctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor lo que está pasando, y pues seguiremos a la expectativa, porque ya ve que hay muchas cosas negativas y nunca falta el que ahí viene la Tercera Guerra Mundial, y bueno, hay un montón de cosas que se dicen alrededor de temas tan complejos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. No, porque muchas gracias a ustedes, y cuando gusten, digo, me da mucho gusto estar en el programa, y bueno, saludos a todos por allá. Le mandamos un abrazo, Gracias. Doc, y disfrute el frío, que nosotros Sí, aquí caray. estamos, hay casos de hipotermia a 20 grados aquí en Yucatán, nada más para que se dé una idea.